Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto las plataformas de internet. Fíjense que le tengo una buena noticia. Julia Tagüeña, destacadísima científica de este país, obtiene un reconocimiento de la Academia Mundial de Ciencias, esto por el trabajo que ha hecho en materia de comprender y divulgar el trabajo científico. Le comento que en las últimas horas se han registrado 3.614 nuevos contagios y 282 muertes por COVID. La Ciudad de México continúa en semáforo verde y hay operativos para facilitar el tráfico. Le recuerdo que tenemos el Gran Premio este fin de semana, ya se respira un ambiente de fiesta aquí en la capital y se espera por supuesto que el Checo ocupe podio. Platicaremos del tema en un momento más. Le comento que pues compareció el consejero del INE, Lorenzo Córdoba, a la Cámara de Diputados. Hubo anécdotas, hubo recordatorios de cosas de hace 6 o 7 años, pero finalmente se habló del tema del presupuesto y de que tenemos una democracia funcional y un sistema electoral eficiente, profesional y confiable. En más información compareció también Zoé Robledo, el titular del IMSS, dijo que hay demoras e intermitencias en el abasto de medicamentos, pero no aceptó que estas fueran generalizadas. Por cierto, el IMSS reporta 20.767.000 trabajadores inscritos. Llama el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, a poner en marcha una gran reforma de la justicia local. Hace un momento hablábamos con el abogado de la Universidad de las Américas Puebla y me decía que todavía no se ha ejecutado la orden del juez. Se ve que ahí en Puebla las cosas van lentas, exasperantemente lentas. Mandamos al secretario de Gobernación y a toda su familia nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de María Delia Rodríguez Vasconcelos, su suegra. Pues un abrazo, secretario. AMLO dice que la clase media durante la vacunación contra el COVID llega molesta. Dice, y a diferente de la gente con menos recursos, que se muestra humilde y con gratitud. No sé bien qué reportes le ha pasado al presidente. Yo veo que la gente ha hablado bien de la vacunación. Se ve que él tiene reportes de que la clase media está molesta. Eso es lo que dijo el presidente. En un momento más nos lo cuenta Sara Pablo. Giran orden de aprehensión contra quien fuera uno de los directivos de Pemex, Carlos Treviño, por el caso Etileno 21. El exfuncionario rechaza las acusaciones. El embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, hoy se reunió con miembros del sector financiero y también del sector eléctrico y dijo que reconoce el trabajo que se hace entre México y Estados Unidos para generar energías limpias. A buen entendedor, basta un solo tuit y una foto. Le comento que el Consejo Coordinador Empresarial, por cierto voy a platicar en un momento más con su presidente, rechaza categóricamente acusaciones sin fundamento y dice que la situación de CFE se debe, entre otras cosas, a problemas de eficiencia. No se puede culpar, dice, empresas privadas de la situación que vive CFE. En un instante retomaremos, por supuesto, el asunto. Dice el gobierno de la ciudad que fue un cortocircuito la causa del incendio en el mercado de Sonora, un cortocircuito ligado a los famosos diablitos. Frenan por tiempo indefinido la orden de captura contra Carlos Cabal Peniche. En más temas, le recuerdo que la semana próxima el presidente de la República viaja a Nueva York, va a participar en el Consejo de Seguridad de la ONU, consejo que preside en este mes México. Dice Greta Thunberg que hay que decirlo con toda claridad, la COP26 es un fracaso y Brasil está de luto. Una de sus cantantes más populares, Marília Mendonça, una joven de 26 años, murió hoy en un accidente aéreo. Pausa, volvemos. Y seguimos con la información. Sara Pablo, te saludo. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba que con el pueblo, dice cómo va a salir adelante su gobierno y sobre todo se va a lograr la transformación. En esas estaba cuando criticó de nueva cuenta a de la clase, dijo que no se podía generalizar
pero que pues muchos no son agradecidos, y esto debido a que él sostiene cuando acudieron a la vacunación contra el COVID-19, pues llegaban incluso enojados. El presidente de la República dijo que esto es diferente con la gente humilde, que sabiendo pues que el proveer de vacunas es una obligación del gobierno y que se trata de recursos públicos, recursos obtenidos mediante los impuestos, aún así pues muestran esa gratitud. No es la primera vez que el presidente de la República señala esto. Ya el 23 de agosto pasado él hablaba entonces de los aspiracionistas y decía que llegaban enojados a los centros de vacunación, que incluso regañaban a las enfermeras y hablaban de un gobierno ineficiente, pero hoy lo dijo de esta manera. No se siente sabionda, actúa con humildad. Al otro día decía yo de que se vacuna a una gente de clase media, no generalizo, pero llega al centro de vacunación, molesta, ya la atienden. ¿Cuánto tiempo va a durar? No, señora, en poco tiempo. ¿Qué vacuna es? No quiero la donde me vaya a meter ese chip comunista, ¿eh? No, señora, es Pfizer. Pues apúrese, ¿no? ¿Por qué se tardaron tanto? Porque tienen la obligación de vacunarnos. Es nuestro dinero, son nuestros impuestos. Y ahí van y ya la vacunan. Ni siquiera da las gracias. Hoy el presidente defendió también esta iniciativa de reforma eléctrica enviada al Congreso y dijo que los dueños de empresas, por ejemplo, de Oxxo, pues deberían estar avergonzados, señaló, porque todo el tiempo estuvieron robando, dijo, ya les gustó y no quieren dejar de robar. Incluso pues señaló que ellos quieren mantener el caos y el desorden que se generó con la anuencia y protección de autoridades irresponsables y corruptas que dieron este tipo de contratos, con los que ahora pues el presidente López Obrador quiere terminar a través de esta reforma eléctrica. Hicieron grandes negocios, todo esto al amparo del poder público. Es lo de la industria eléctrica. No quieren dejar de robar. ¿Qué es lo que hizo Iberdrola y Claudio X González y el señor Fernández de los Oxxos y los de Bimbo? ¿Qué? ¿Es negocio legal o fue tráfico de influencia? Claro que fue tráfico de influencia y les debería dar vergüenza y deberían de estar arrepentidos y ayudando a que saquemos adelante a la industria eléctrica nacional. Pues ahí hoy las consideraciones y sobre todo las críticas que hizo el presidente a estos dos sectores, los empresarios y integrantes de las clases medias. Pero que salió un video ahí de alguien quejándose en el punto de vacunación. Digo, no generalizo, pero la echó general. Oye, ¿te das cuenta, mi querida Sara, se da cuenta la gente que nos ve en todo el país, que en el sexenio anterior la gente estaba enojada con el presidente? Y ahora el presidente está enojado con la gente. O sea, ahora resulta que quien está enojado con México es el presidente, ¿no? No le gustan los empresarios. Digo, está hablando de Oxxo, está hablando de Bimbo, empresas, pues no solamente emblemáticas de este país, que dan un montón de empleo, y la clase media que no le acaba de satisfacer. Pero sí, qué cambio de tiempos, ¿no? Y de ánimo. Antes la gente estaba enojada con el presidente, a Peña no lo querían, y ahora resulta que el presidente está enojada con el país. No le gusta la UNAM, no le gustan los empresarios, no le gusta la clase media, solo le gusta el pueblo que dice, ay, presidente, muchas gracias por darnos una dádiva, o muchas gracias por traernos la vacuna. Yo esto del chip comunista, pues creo que ya lo debatió con el titular de la OMS, y bueno, pues hay que reconocer que este país, con todos sus límites, no tiene un movimiento antivacunas como lo tienen los vecinos y como ocurre en otras partes del mundo. Pero bueno, así han cambiado las cosas, mi querida Sara. Ahora el presidente está enojado con México y no México con el presidente. Cuídate mucho. Gracias, Leonardo. Muy buenas noches. Hasta luego. Y bueno, saludo ahora al presidente del CCE, Carlos Salazar. Presidente, buenas noches. Hola, Leonardo. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Oiga, pues bienvenido como siempre. El presidente nuevamente volvió a una tesis polémica de que las empresas roban y que hacían negocios rapaces e indebidos, y además dio nombres y apellidos: FEMSA, Oxxo, Bimbo, Iberdrola. Presidente, ¿qué opinión le merece esto? Bueno, nosotros hemos insistido en que en cualquier país debe de haber debate sobre las propuestas que cualquiera haga, inclusive si es el Poder Ejecutivo.
pero nunca debemos llegar nosotros a una denostación de esa naturaleza, porque yo lo que le puedo asegurar a todo el auditorio es que las empresas mexicanas han tomado decisiones de inversión en función de lo que la ley decía y dice en su momento en que tomaron las decisiones de inversión. Hoy hay una propuesta totalmente diferente, en este caso particular de la industria eléctrica, y bueno, si esa propuesta, a quien le toca decidirla, que es al Poder Legislativo, prospera y la ley cambia, bueno, pues la ley entonces tendrá que ser diferente para que las decisiones se tengan que tomar. A nosotros no nos parece que la discusión se deba de llevar a temas que además no hay sustento, porque como hemos dicho nosotros, bueno, pues donde haya una irregularidad, pues hay que resolverla, denunciarla, de alguna manera proceder, pero un ánimo de discusión en donde se denosta y se califica a cualquier organización, no quiero saber cuál, pues nos parece a nosotros que el país como el que aspiramos se merece. También hemos dicho en reiteradas ocasiones, Leonardo, que 1000 veces es mejor quitar las manzanas podridas, si estas existen, que talar los árboles. Donde haya irregularidades, pues hay que arreglarlas, pero eso no quiere decir que las empresas, los empresarios, y luego cuando te refieres directamente a alguna de ellas, bueno, pues no hay duda que estás afectando su buen decir, la opinión pública que de alguna manera sustenta también lo que esas empresas han trabajado durante tantos años. Nos parece que el diálogo tiene que ser de otro tipo, con datos, con sustentación, con información. A eso es lo que ahora el Poder Legislativo está promoviendo. Ellos han avisado que va a haber una serie de foros públicos y bueno, pues en esos foros se presentarán los números y ellos tendrán elementos para tomar las mejores decisiones en función de lo que a su juicio le conviene a México. Pero ¿es verdad que las empresas están robando este país? Pues obviamente no, y si así fuese, otra vez, que se denuncie y que de alguna manera se demuestre que eso está pasando. El problema es que mucha gente oye eso y verdaderamente lo cree y dice, bueno, imagínate el daño que esas cosas pueden hacer. Nosotros, Leonardo, hemos estado siempre insistiendo en que tengamos un diálogo pues verdaderamente abierto y de altura. A eso es a lo que se ha invitado también. Muchas veces hemos oído al Poder Ejecutivo diciendo pues que se requiere que se ventilen las cosas, que se transparenten, pero pues no puede haber eso si de entrada yo digo que tú eres un ladrón, pues cómo tiene que haber esa sustentación de tus dichos, porque pues no hay manera en que este diálogo se pueda permitir de esa forma. Insisto, las decisiones que se tomaron de acuerdo a la ley. Tú no puedes decir ahora que una empresa se comportó mal porque quieres cambiar la ley. Entonces, pues eso no puede ser así. He leído algunos articulistas que dicen que ahora esas empresas hasta deben dinero, hombre, como si tú puedas ahora imaginarte una nueva ley con nuevas condiciones y luego esas cosas basarlas para hacer un pedido económico a cualquier organización. Totalmente fuera de foco y totalmente sin sustento los decides de estos articulistas. Sí, el problema es que el presidente un día sí y un día también recurre a esta retórica. Espero que en en el Poder Legislativo se abra alguna posibilidad. Dígame. Solo para que tu auditorio lo escuche. El señor Bartlett, el presidente de la Comisión Federal, director de la Comisión Federal, ha hablado de que hay una transferencia o robo, ponen cualquier adjetivo así con una facilidad enorme, como si las palabras no tuvieran valor. Bueno, yo prefiero una cultura donde nosotros tengamos tal respeto a los demás, al prójimo, que también se habla de eso cada vez que se habla de moralidad.
se habla de que nos tenemos que respetar unos a otros, que tenemos que tener un código moral adecuado en la referencia entre las personas. Pero bueno, en esos calificativos que ha hecho el director, habla de que se transfirieron 400,000 millones, fíjate la cifra, 400,000 millones al sector privado cada año, cuando la Comisión Federal de Electricidad total factura un poco más de 500,000 millones. Y tú más ponte a pensar, una compañía que tiene que pagar salarios, tiene que tener costos, tiene que tener financiamientos, pagos de intereses, y todavía de ahí le sobran 400,000 millones para transferirle al sector privado a través de abusos que según él se han dado. Otra vez, cifras sin sustento, sin ninguna capacidad de análisis, y es a lo que nosotros invitamos, a que revisemos realmente esto. Pero sobre todo creo que los diálogos tienen que ser con mucho más respeto y mucho más estructura cuando se habla de que queremos construir un país con moralidad, con respeto a los demás, con respeto al prójimo, donde todos tengamos cabida, donde se nos pueda dar de alguna manera la posibilidad de justificar nuestros hechos. Yo creo que esto es a lo que tenemos que tender como sociedad. Una lectura de la cartilla moral, si entiendo bien. Es verdad que cuando uno, además de faltar a la verdad, utiliza un discurso polarizador de que las empresas roban al país, más tengo aquí un suplemento que publicó el CFE, la electricidad era tuya y te la vamos a devolver. ¿Cuándo nos la quitaron, presidente? ¿Y cuándo fue nuestra, además? Imagínate. Oiga, yo en la casa que es la suya, yo le pago a CFE, nunca he tenido, igual que todas las que tenemos... Tuya, ni es del que le están hablando, o sea, todas esas cosas, son diálogos que no tienen un sustento y que no conducen realmente a... Aquí tenemos una decisión que tomar como país, hoy en manos de los legisladores. A ver, ¿se produce más barata la electricidad en manos de la Comisión o en manos de los privados? La respuesta ya la sabemos, en manos de los privados. ¿Invierte más nuestro país cuando la Comisión Federal quiere construir todas las plantas? Pues no tiene ni el dinero. Yo siempre recuerdo cuando hablo de esto, porque a mí sí me tocó, y quizás a ti, Leonardo, también, los meses aquellos de los años en que no había electricidad en nuestro país y que en las noches teníamos que alumbrarnos con velas. ¿Por qué? Porque la Comisión Federal no había tenido los recursos para invertir en las plantas de generación eléctrica. Pero ahora, con ese sentido de que quieren recuperar, yo no sé por qué, la soberanía de la Comisión Federal, no, pues si la soberanía siempre la han tenido, ellos son los que ponen el valor de las tarifas, 22 tarifas tenemos en el país. La distribución residencial tienen el monopolio. Tienen la distribución, la verdad es... tienen la transmisión. Y ahora dices que no tienen control sobre el sector, por Dios, hombre. Entonces, todas estas cosas deben de tener una discusión, yo he dicho, de altura, con elementos, con datos, con sustento, y luego se culpa al sector privado de las ineficiencias que por otro lado tiene la administración de la comisión. Y hemos dicho, y yo reitero en tu programa, donde haya fallas, hay que arreglarlas, y hay que enmarcarlas. Para eso no tenemos que cambiar la Constitución, no tenemos que hacerlo. Pero bueno, pues, presidente, es lo que estamos viviendo, y ojalá en nuestro diálogo verdaderamente vaya a donde debe de ir, hoy a nuestros representantes populares, que son nuestros diputados, que ellos tomen las mejores decisiones y que el diálogo que se dé sea un diálogo, insisto, con datos, con sustentos, con argumentos, y no con los calificativos en los cuales pues, a veces quieres denostar al qué duro que el presidente esté acusando a las empresas, al sector de estar robando, pero bueno, es lo que repitió hoy en la mañanera. Presidente, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Leonardo, te lo aprecio. Gracias. El presidente del CC, el día de hoy conversando con usted. Y bueno, vamos ahora con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Doctor, bienvenido. Hola, Leonardo, qué gusto saludarte, a ti, a tu auditorio, te mando un abrazo muy afectuoso, como siempre. Y igualmente, cuéntele al auditorio, consejero presidente, cómo se sintió en San Lázaro. Bueno, como un privilegio
privilegiado, Leonardo. Soy un académico, un docente de Derecho Constitucional, un demócrata convencido y el titular el presidente del órgano que vela por la recreación de la democracia. Y para mí poder haber sido invitado a dialogar con las y los diputados en la Cámara de Diputados, que es la representación de la nación, y que en consecuencia constituye la tribuna más importante en una democracia constitucional, pues es un privilegio que pocos tienen. Así que la verdad es muy contento. Intensa sesión, pero así son los parlamentos, así es la discusión parlamentaria, y creo que sirvió para poder aclarar algunas dudas que tenían los legisladores y sobre todo explicar. Esa fue la razón fundamental de la invitación, pues los requerimientos presupuestales del INE para el próximo año, un año que va a ser muy intenso, porque podríamos, aunque en 2021 hicimos una elección federal, y esto en teoría no tendría que replicarse sino hasta 2024, podríamos estar en la hipótesis de organizar una elección, un ejercicio de democracia directa, como la revocación de mandato, que es prácticamente hacer otra elección federal en el próximo año. Así que para mí, la verdad, un privilegio, y yo quiero aprovechar tu espacio para agradecer una vez más la gentil, cordial y atenta invitación que me hizo la Cámara de Diputados a discutir con sus integrantes. Está claro, digamos, que los fundamentos del presupuesto que requiere el Instituto Nacional Electoral son para esas operaciones, o sea, una revocación de mandato y una eventual consulta que se podría hacer, el tema de la credencialización, más el dinero que reciben los partidos políticos, que mucho se debate, pero está en manos de la legislatura, está en manos del Poder Legislativo determinar si se cambia o no la fórmula, presidente. Así es, Leonardo. El presupuesto de este año del INE está compuesto, y así se lo expliqué a los legisladores, por tres grandes rubros, digamos así, partidas. La primera tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. Estamos hablando de un financiamiento, de un presupuesto global de más de 24,000 millones, alrededor de 24,500 millones de pesos. Es mucho dinero, sin duda, pero hay que entender cómo se compone. Te decía, el primer gran elemento, la primera gran bolsa tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. Son alrededor de 5,700 millones de pesos que no se pueden tocar y que pues la Constitución establece cómo se calculan y cómo se distribuyen. Bien lo dices, Leonardo, si alguien quiere cambiar eso, pues tiene que cambiar la Constitución, no es un tema del INE. La segunda gran partida presupuestal tiene que ver con un presupuesto que no sabemos si se va a utilizar o no, pero que la Corte nos obligó a incluir en nuestro presupuesto que remitimos a la Cámara de Diputados. Es decir, lo que tiene que ver con los 2 eventuales ejercicios de democracia directa que podrían llevarse a cabo el próximo año, la revocación de mandato y la consulta popular, como bien dices. Aquí estamos hablando de cerca de poco más de 5,800 millones de pesos que serían necesarios para hacer esos ejercicios. ¿Se van a hacer? Hoy nadie lo sabe, porque pues están los ciudadanos recogiendo firmas para la revocación de mandato, y el presidente, alguna de las cámaras o también ciudadanos podrían solicitar una consulta popular, pero nada de eso se sabe hoy a ciencia cierta. En todo caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos obligó a presupuestar este dinero por si se llegara a efectuar alguno de estos ejercicios. Y el resto, los 13,000 millones de pesos restantes, tienen que ver con 1,000 millones son para organizar las 6 elecciones del próximo año, casi 4,000 millones son para seguir entregando gratuitamente millones y millones de credenciales a la ciudadanía. Estamos hablando de que estimamos cerca de 16 millones para el próximo año de entrega de credenciales, y las otras tareas ordinarias del INE, la fiscalización, el monitoreo de los medios de comunicación, entre otras atribuciones. Entonces, esa es la gran distribución, digamos, del presupuesto que solicitó el INE para 2022. Ya. Consejero presidente, recordó usted que, entre otras cosas, los emolumentos que reciben los consejeros están establecidos efectivamente así por ley, una ley votada por los legisladores que pueden ellos sí tener otros ingresos. Yo creo que el tema sigue siendo un poquito anémico, ¿no? Está discutiendo si el sueldo de un consejero determina la calidad o no de la democracia en nuestro país. Así es, Leonardo. Mira, hay algunos funcionarios que tenemos una percepción superior a la del presidente de la República, pero yo distinguiría entre aquellos funcionarios, muchos de ellos, la gran mayoría son miembros del Servicio Profesional Electoral, un servicio civil de carrera, en el que la reducción que se ha establecido unilateralmente
pues evidentemente puede traer consigo un dilema en términos de derechos laborales, porque el salario es irreductible, como sabe. Por eso el asunto está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la que va a resolver. Pero por lo que hace a los integrantes del Consejo, pues a veces parece que la tarea legislativa es una tarea poco cuidada, porque en la última ley de remuneraciones de los servidores públicos que se publicó en mayo pasado, y que fue votada mayoritariamente, incluso por muchos de los legisladores que hoy hicieron cuestionamientos en la ley, y que fueron reelectos porque esto se votó en la legislatura pasada, se establece con toda claridad en un transitorio que los integrantes del Consejo General que estamos en funciones cuando se aprobó esa ley, estamos exentos de la limitación que tanto se aduce y que establece el artículo 127 constitucional de no ganar más que el presidente. Además de que, como bien dices, no todos los funcionarios públicos tienen prohibido tener otros ingresos. Los consejeros electorales sí, las diputadas y los diputados y los funcionarios del gobierno no. Entonces, pues ahí hay una discusión abierta. En todo caso, repito, será la Corte la que lo va a resolver. Y pues llama la atención que a veces da la impresión que no se leen los transitorios que se votan en las cámaras, porque, bueno, pues esa autorización la dieron ellos mismos, como bien dices. Bueno, y lo recordaba usted, además recordar que el salario del presidente, ya lo dirá por supuesto la Corte, incluye no solamente sus emolumentos, sino casa, comida y sustento, que entiendo que los consejeros electorales no lo tienen, que se computa como ingresos en un momento determinado para a partir de ahí determinar cuál es el tabulador. Pero no me meto en mayores honduras. Los diputados son iguales que nosotros y hoy uno de ellos le dijo que era usted un igualado, consejero presidente. Supongo que a usted esas cosas se le resbalan, pero en un régimen de iguales, como es una democracia, no deja de ser llamativo esa actitud, que no sé si calificar de clasista o cómo la clasificaría, presidente. Mira, Leonardo, a ver, déjame contarte una anécdota y perdón si es un abuso de mi parte, pero bueno, hace algunos años yo tuve el privilegio de ser becado por la UNAM para estudiar en Italia mi posgrado, mi doctorado. Y un amigo de mi padre, que era legislador en el Parlamento italiano, diputado en el Parlamento italiano, me invitó a sesiones. Cada vez que fui a las sesiones en el Parlamento había golpes y los sugieres del Parlamento separaban a los honorables diputados, ¿no?, cargándolos en hilo. Lo que te quiero ilustrar con esto, Leonardo, es que la discusión parlamentaria es intensa, ríspida. Hay veces que hay críticas, otras veces hay insultos, pero eso es normal en un parlamento. Cuando uno va a un parlamento, pues creo que no se tiene que espantar de estas cosas, y creo que eso sí, como buen demócrata, uno tiene que dirigirse con deferencia a esa que es el órgano representativo de la nación. Así que con todas las críticas, todos los cuestionamientos que se me hicieron, los atendí con cortesía y espero con suficiencia. Muy deportivamente. Pues sí, y lo demás, pues mira, Leonardo, vuelvo a insistir, que se lo digan a uno en la máxima tribuna del país, pues al final del día no es cosa de todos los días, y creo que para mí ha sido una experiencia fantástica, ¿no? Nunca imaginé en mi vida dirigirme al pleno de la Cámara de Diputados, y bueno, pues hoy ya ocurrió y la verdad estoy muy satisfecho, ¿no? Ya. Entonces pasa por alto este tema de lo que dijo Cantón Cetina. No hay un ánimo de obstruir la revocación de mandato, como han dicho algunos legisladores, consejero. Nada, no, lo primero, pues bueno, pues yo soy una persona, a mí me enseñaron a ser cortés y a pesar de las diferencias que pueden ser intensas, yo saludo a todas las personas. Hay personas que no les gusta saludar, pero eso es un asunto de cada quien y la verdad no hago un casus belli sobre eso, Leonardo. Por lo demás, pues bueno, creo que esta es una experiencia pues interesante. Es la primera vez que el presidente consejero del INE acude a una invitación de esta naturaleza, y bueno, en fin, pues nada. Seguirá la discusión presupuestal y ya la estaremos platicando a ver cómo queda. Consejero doctor Córdoba, muchas gracias por la entrevista. Ni me digas, Leonardo, te mando un abrazo muy afectuoso, como siempre. Gracias a ti. Igualmente el consejero presidente del INE, esta noche platicando con usted. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Gracias, doctor. Al inaugurar la 16 Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar,
reconoció que una vez que se ha conseguido a nivel constitucional y legal la reforma federal, es importante reflexionar sobre la necesidad de tener una reforma de justicia local que sea autocrítica, realista y con seriedad. Añadió que tenemos una justicia local muy dispareja y es esta justicia la que llega de primera mano al ciudadano, la que lastima, la que ofende, pero la que al final del día es la primera esperanza de la gente. Por ello, convocó y exhortó a todos los jueces a luchar cada quien desde su trinchera por una justicia igualadora que traiga la paz, seguridad y concordia, así como el bienestar a la que todo el país aspira. Yo estoy seguro de que todos los que estamos aquí reunidos tenemos esta coincidencia de aportar cada uno desde donde estamos por un mejor país y una mejor justicia. Saldívar Lelo de la Rea subrayó que los derechos humanos hoy son el eje de nuestra función en todos los ámbitos, particularmente a partir de las resoluciones de la Corte que imponen a todas las personas juzgadoras de nuestro país la obligación de hacer un control de convencionalidad oficioso. Por otra parte, doctor, también informó que el juez federal con residencia en el penal del Altiplano, Daniel Ramírez Peña, libró una orden de aprehensión en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño Medina, ya que declaró que el exservidor público es sustraído de la justicia, pues no asistió a la audiencia programada para el 7 de septiembre y en dicha diligencia la Fiscalía General de la República lo iba a imputar a Treviño Medina por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Treviño Medina se encuentra cómodamente en Texas, Estados Unidos, así que para que respondan tienen que primero solicitar una ficha roja y después localizarlo y después traerlo ante la justicia mexicana. Doctor, el reporte. Muchas gracias. Y bueno, doy la más cordial bienvenida a Francisco Martín Moreno, escritor y columnista. Mi querido maestro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, querido Leo, encantado de conversar contigo y con tu enorme audiencia. Oye, pues agradecido contigo y te llamo maestro porque en este país donde no lee nadie, ni los que se apellidan Mahler, tú has logrado que miles de personas compren tus libros y la verdad es que este segundo volumen de Ladrón de las Esperanzas tiene muchísima miga, el México roto. Sí, es México roto. Francisco. La primera parte es Ladrón de Esperanzas. También me hiciste el favor de ayudarme para promoverla. Y sí es México Roto, que es la segunda parte de la trilogía. La tercera parte la pienso publicarla en el 2024, querido Leo. Ya sabremos si Martinillo acepta o no acepta. Oye, preguntarte, ¿es una novela en tiempo real? Literariamente, ¿cómo se clasifica este trabajo que tiene? Bueno, novela en tiempo real, ¿cómo se clasifica, Francisco? Bueno, es muy complejo, Leo, porque dice el señor presidente, vamos, por ejemplo, dijo el ejército a los cuarteles. Entonces tú trabajas para decir, no, el ejército no se puede ir a los cuarteles porque entonces, ¿quién va a vigilar el país dentro de la expansión del narco? Y entonces trabajas para tratar de refutar esa tesis, pero después el presidente dice, no, el ejército sea a las calles. Y entonces dices, bueno, muy bien, pero con estas modalidades, porque lo que queremos es una policía y no el ejército en las calles. Y todo va cambiando con una gran rapidez y es muy frustrante, Leo, porque todos los días pasan cosas nuevas. Y entonces no es como, por ejemplo, cuando estás estudiando la historia de, por ejemplo, de Iturbide o la historia de, ¿qué voy a decir?, de Juárez, porque ya los acontecimientos ahí están, salvo que vengan algunas nuevas experiencias. Pero aquí todo cambia todos los días a una gran velocidad. Entonces, por eso escribir una novela en tiempo real es todo un desafío. Es como la trenza de Penélope, querido Leo. Sí. Oye, por supuesto, supongo que te refieres al presidente Lugo Olea o te refieres a la realidad. Mira, puse Antonio M. Lugo Olea AMLO porque hay pasajes como, por ejemplo, el primer pasaje que es un sueño de Martinillo. Está dormido con una sonrisa beatífica y está soñando que Antonio M. Lugo Olea AMLO perdió la revocación del mandato, se tuvo que ir a refugiar a su rancho en Tabasco, de cuyo nombre no quiero acordarme, y bueno, ves que al mismo tiempo se está inaugurando el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y ves las colas de los aviones que son
British Airways, Japan Airlines, Singapore Airlines, Emiratos, y venga, las que tú quieras, ¿no? Sí. De todas partes del mundo, y no solamente los aviones llegan de todas partes del mundo, sino también hay finalmente en su sueño un Estado de Derecho, y llegan yuanes, dólares, euros, yenes de todas partes del mundo. La expansión económica de México es maravillosa, hay empleo para todos, porque sin los capitales extranjeros y los nacionales no podemos hacer nada, salvo que pienses en que 85% de los puestos de trabajo en Cuba son burocráticos. Entonces, pues eso no queremos, porque ve cómo está dañada lo que queda de la economía cubana. Entonces, él también sueña que muchos de los funcionarios de Morena están en la cárcel, los ves en la cárcel, los ve Martinillo en su sueño en la cárcel, y después sueña con que por el Zócalo capitalino desfilan unas jaulas en donde va, por ejemplo, el doctor López-Gatell, no Gatell, sino Gatell, y bueno, va vestido de presidiario, se llama rayas, y un jurado popular lo condena a 250 años de cárcel. Y también va Manuel Berrondo, el director de la CFE, y le lanzan toda la fruta podrida y huevos podridos. O sea, es un jurado popular el que se organiza en el Zócalo contra la 4T, que afortunadamente en el sueño de él perdió la revocación del mandato y tuvo que renunciar el presidente Antonio M. Lugo Lea AMLO. Oye, sueña mucho Martinillo, pero también tiene muchas tentaciones. Yo, por supuesto, leo con disfrute tu novela, y en la página 297, me refiero a ella concretamente, Madariaga le está preguntando a nuestro querido Martinillo, al muy apreciado Martinillo, dices, bueno, ¿y tú qué, no? ¿Te vas a lanzar o no? Dice, yo ya tengo 58 años, ya pasó mi oportunidad. Y le dice, no salgas con ese pretexto, eres un jovenazo. Bueno, a la luz de lo que hoy tenemos, ciertamente un jovenazo, pero bueno, tú ya eres mi candidato, Gerardo, le dicen a Martinillo, ¿no? ¿Qué va a hacer Gerardo, Paco? ¿O nos lo guardas para el tercer volumen? Exacto, sí, porque sí quiere, lanzarse a la presidencia de la República, porque, cree tener pues todos los elementos para poder cambiar al país, tiene toda otra fenomenología para atacar el narcotráfico, para construir la economía de manera eficiente. También tiene esperanzas de crear un Consejo Nacional Sanitario, donde la salud de la nación no dependa de una sola persona. Y claro, ahí ves, por ejemplo, cómo discuten ellos del México roto, y dice, México está roto porque el presidente está roto por dentro, dice Martinillo, está roto por dentro, y él, si está roto por dentro, solamente puede romper todo lo que le rodea. Y por eso le puse a la novela México roto. Y pero además no solamente eso, hay otro personaje, Juanito, que se va a los Estados Unidos para tratar de convencer a la comunidad. Juanito es el consejero jurídico. Es el consejero jurídico de la Presidencia de la República. Renuncia porque se da cuenta de que la política de Antonio M. Lugo Lea AMLO, pues no es cierto. Él dice, voy a construir un Estado de Derecho, no lo construyó. Voy a encarcelar a la mafia del poder, pues no encarceló a la mafia del poder. Voy a crear empleos, no creó empleos. Voy a crecer al 4%, pues decrecimos el año pasado el 9%, y el anterior decrecimos el 1%. Y así, sobre esta base no puedo seguir siendo asesor jurídico. Renuncia, tiene un pleito terrible con el presidente en Palacio Nacional y se va a los Estados Unidos para convencer a la comunidad chicana que sí mande su dinero. 840,000 millones de pesos manda a la comunidad chicana a México. Imagínate la 4T sin esos 840,000 millones de pesos. Para decirles, manden el dinero, me parece muy bien que lo manden, pero antes infórmense, porque todo el bienestar que ustedes quieren generar en sus familias con estos recursos, Morea, que así le digo, no Morena, sino Morea, pues hace todo lo posible por destruir todo aquello que ustedes quieren construir. Infórmense antes de mandar el dinero. Entonces, claro, la gente dice, ¿cómo es posible? Una tesis central de la novela, Leo, es que no existen las culpas absolutas. Ya todos podemos conocer, o no todos, pero una buena parte de la sociedad mexicana puede conocer todos los errores que ha cometido AMLO,
pero lo importante es saber dónde termina la responsabilidad de AMLO y comienza la culpa y la responsabilidad de la sociedad, que a pesar de que estamos viendo una catástrofe económica, sanitaria, jurídica, criminal, ecológica, pues tiene 60% de aceptación. Entonces hay un momento en donde la sociedad también es corresponsable de todo esto, porque para mí ya sería muy sencillo culpar a AMLO de todo, y no es cierto. Entonces la pregunta es, ¿los mexicanos somos inocentes o somos culpables de lo que acontece? Y yo creo que somos corresponsables, porque pues en el 2018, que podían haber votado para elegir evidentemente a AMLO, bueno, le dieron 30 millones de votos, bueno, bravo, pero también le entregaron la mayoría calificada del Congreso de la Unión, y también le entregaron 19 congresos estatales, y ahora en el 6 de junio, Leo, le entregaron de 15 gobernaturas, le entregaron 11, y miles de alcaldías. Entonces yo creo que la sociedad es corresponsable, y ese 60% pues es una muestra de la aceptación que tiene el presidente a pesar de todo lo que está sucediendo. Entonces yo creo que tenemos que hacer ya no tanto un análisis, que está muy bien que se haga del desempeño público de la 4T, sino también creo que vale la pena sentar en la silla de los acusados a la nación, que a pesar de todo esto que está sucediendo sigue apoyando a AMLO. Que es una tesis que yo le leí, Paco, a Agustín Yáñez, cuando decía o hablaba de Santana. Dice, bueno, Santana iba y volvía, pero la gente lo aclamaba en todo momento. No digo que se parezcan tu personaje y Santana, pero la tesis de Agustín Yáñez y la tuya sí se parecen, y se parecen mucho. Marea no alcanzo a ver qué partido es, tampoco alcanzo a ver las coincidencias entre uno que se llama Eberhard, no alcanzo a ver a qué secretario de Estado se podría parecer. Dice además, ¿qué crees que el canciller Eberhard tiene patas de gallo? Dice en el grupo. Eberhard es claro. Claro, del grupo de Morena sin duda mejor, dice Poncho Lugo. Pero bueno, el que sigo sin entender muy bien es quién es Martinillo, Paco. Bueno, ese es un punto, porque sí, de alguna manera... Es un personaje de ficción, digamos. Sí, pero ve lo que le pasa con Roberta, su esposa. Es un personaje de ficción, porque Roberta es la que dice, oye, la igualdad no existe. En una familia, Leo, el papá y la mamá son distintos, los hermanos son distintos. En una manzana, todos son distintos. En una colonia, en un distrito, en un país, todos son diferentes. No todos somos Bill Gates, o son Bill Gates, no todos son Jeff Bezos, no todos son Cervantes ni Beethoven. Entonces dicen, no existe la igualdad. La igualdad existe, sí, a lo mejor en las estructuras tribales de África, donde sí, efectivamente, pues todos pueden ser iguales, pero y también en una sociedad como la cubana, en donde por la fuerza, con la imposición, con las armas, pues pueden someter a un país. Pero entonces el aspiracionismo es legítimo, es decir, y no todos somos iguales, porque cualquier familia quiere, si se puede, cambiarse a una mejor colonia, tener una mejor casa. Cualquier familia podría soñar con que en un partido de fútbol sus hijos sean los que metan los goles, quisiera mandar a sus hijos a la mejor escuela y luego también a una universidad, o sea, en México o en el extranjero. Entonces, no podemos ser iguales, la igualdad no existe. Hace falta, sí, para acercarnos más a la igualdad, generar empleos. Gobernar es crear empleos. Y entonces sí vamos a poder rescatar a las grandes masas de la pobreza, pero no a través de regalarles dinero. Ese no es el camino. Es crear empleos, es gobernar, es crear empleos, y esto es exactamente lo que no está ocurriendo. Pero ya oíste hoy, ya oíste hoy, no en la ficción literaria, sino en la realidad. El presidente dice, las clases medias no son agradecidas, no le agradecen al presidente que les dé vacunas, y bueno, pues volvió a cargar contra ellas. Bueno, de la esposa de Gerardo sí habría que decir muchas cosas, todas cosas. La descripción, como suele ser en el caso de Teoploma, es sumamente sugerente, así es que bueno, me quedo también con ese personaje, y la verdad es que disfruto uno mucho la lectura de este México roto. Tienes una capacidad de trabajo increíble, Francisco. Sí,
Sí, fíjate que lo que pasa es que tengo la gran ventaja, igual que tú, que me gusta mucho lo que hago, ¿ves? Entonces, como dicen los pianistas, siempre ando con los dedos calientes, escribiendo y escribiendo, porque me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho mi profesión, me gusta escribir, y entonces aquí verás también a un Martinillo que tiene un problema muy serio con su esposa, porque él tiene una amante que se llama Sofía Mercado, y bueno, pues él se iba a ir con su amante del 1 de junio de este año, del 1 de julio de este año al 15 de julio a Nueva York, se iba a ir con ella, y de repente Sofía le dice que no puede ir porque es fotógrafa y quiere ir a retratar la realidad cubana, y entonces le dice a su esposa, bueno, oye, amor de mi vida, ¿qué te parece que nos vayamos tú y yo a Nueva York? Y le dice ella, no, bueno, no puedo. ¿Y por qué no? Bueno, porque tú toda la vida has hecho viajes muy sospechosos, muy extraños, muy raros, y siempre te has ido con también mujeres. puedo hacerlos. Siempre has ido con mujeres. Y te quiero decir, yo no te puedo acompañar porque tú te ibas a ir el 1 de julio. Pues yo el 2 de julio me voy a ir con mi amante y regreso el 14, claro, un día antes de lo que tú ibas a regresar. ¿Cómo que con tu amante? Imagínate nada más. Pobre Martín. Como yo siento, no, así están las cosas. Mi querido Paco, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Saluda a Martinillo de mi parte y nos vemos aquí la próxima. Abrazos, felicidades. Igual, gracias, querido Leo. Lo mejor para ti. Dios. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.